Ahora nos toca revisar el tema del Service Blueprint. Al finalizar esta sesión, podrás aplicar las herramientas del Service Blueprint y también vamos a revisar el tema de encuestas para mejorar la experiencia de nuestros clientes. ¿Alguna vez has escuchado de esta herramienta Service Blueprint? Te comento que el Service Blueprint es una representación visual de la relación entre los momentos que vive el cliente y los procesos que la empresa realiza al comprar o consumir un servicio. Nos permite analizar a detalle cómo responde la empresa frente a las acciones de los clientes, qué personal interactúa en cada momento y qué sistemas de soporte y otros elementos son necesarios para el desarrollo del servicio. Vamos a revisar un caso del Customer Journey Map. En este caso tenemos el Service Blueprint de un tour a Caral, donde la primera fila, que son las acciones del cliente, es bastante similar a un Customer Journey Map. Este Service Blueprint es de un tour a Caral en el proceso de prestación del servicio. También podríamos analizar el proceso de venta. Estos procesos se sugieren que sean analizados en diferentes matrices para poder profundizar tanto en los procesos de venta como en los procesos de prestación del servicio de manera separada. De esta manera, podamos entender a detalle cuáles son las acciones que realiza el cliente y cómo es que se gestionan internamente las respuestas de la empresa en cada punto del proceso. Como acciones del cliente, tendremos que para poder realizarse un tour a Caral, la primera acción del cliente es que va a llegar a un punto de encuentro. El punto de contacto o la evidencia física que va a interactuar con el cliente en ese momento va a ser el guía y la unidad de transporte, que va a ser percibido por el cliente con los 5 sentidos. La acción visible de la empresa es la bienvenida al pasajero. La acción no visible de la empresa es la coordinación con la empresa de transporte, entre el guía y la empresa de transporte, para poder verificar el punto de recojo. Y como proceso de soporte tendremos la coordinación de la agencia con todos los proveedores relacionados en este servicio de full day a Caral. Como acciones del cliente, vamos a continuar con que el cliente va a subir a la unidad de transporte. La evidencia física será el guía y la unidad de transporte que van a interactuar en este momento con el pasajero. La acción visible de la empresa será el brief o la explicación introductoria de la información general del tour. Y lo que el cliente no va a ver que hace la empresa es que el guía va a coordinar con los proveedores para poder ofrecer el servicio durante el día. Como acciones del cliente, tenemos que el cliente, después de subirse a la unidad de transporte y sentarse en el asiento, va a disfrutar del camino. La evidencia física va a ser el guía y la unidad de transporte y probablemente también el camino mismo, los paisajes que el cliente puede percibir con su sentido de la vista en este proceso. Lo que el cliente va a ver como acción visible de la empresa es que el guía va a explicar la información sobre la ruta y el camino, si es que hay algún punto de interés o alguna otra información relevante. En este punto, es probable que la empresa no tenga ninguna acción no visible o ningún proceso de soporte, pues no siempre habrán procesos de soporte. A veces, el cliente ve una acción de la empresa y eso es lo único que la empresa hace sin nada detrás. Como siguiente acción del cliente, tenemos que va a bajar del carro en la parada técnica para poder ir a los servicios higiénicos y realizar compras.
La evidencia física será el guía y la tienda y los servicios higiénicos, pues también el cliente va a tener contacto con estos puntos. Las acciones visibles de la empresa será que el guía va a explicar el tiempo de la parada, cuánto tiempo tienen para poder realizar sus actividades en la parada técnica. Como acciones no visibles de la empresa tendremos que el guía va a coordinar con la tienda o con el restaurante para poder usar sus servicios. Las acciones del cliente van a continuar con que el pasajero se va a subir a la unidad de transporte y va a disfrutar del camino hasta Caral, siendo la evidencia física el guía y la unidad de transporte, y el guía continuará explicando sobre el camino y coordinando con proveedores de manera no visible. El tour continuará con la visita a Caral y con las demás actividades que se realizarán durante el día. Siendo importante tener en cuenta que en el Service Blueprint tenemos que analizar las acciones del cliente de la misma forma que en el Customer Journey Map, pero la evidencia física y las acciones de la empresa van a ser analizadas desde el punto de vista de la empresa y no desde el punto de vista del cliente. Y deben ser completadas en cada punto de acción del cliente, pues van a ser las respuestas. El cliente no debería quedarse sin respuesta de la empresa durante ningún punto de este proceso. Sin embargo, las acciones no visibles de la empresa y los procesos de soporte, como se mencionó anteriormente, no es obligatoria que sean realizadas para cada respuesta de acción del cliente. Puede ser que hay algunas acciones del cliente que reciban como respuesta solo una acción visible de la empresa, como en este caso que el cliente disfruta del camino y no hay ninguna acción no visible y tampoco hay ningún proceso de soporte. Solamente tenemos la respuesta visible, que es la explicación del guía sobre el camino. Puede ser que haya algunos pasos de esta manera, o puede ser que haya algunos pasos donde sí tengamos acciones no visibles y o procesos de soporte. Acá vamos a ver otro ejemplo que te lo dejo en el video del Blueprint de Cineplan. Hemos visto los campos del Service Blueprint, que son las etapas que se pueden analizar antes de la venta o durante el proceso de compra, durante el consumo o durante la prestación del servicio, y también podríamos analizar la etapa postventa. Se sugiere que, al igual que en el Customer Journey Map, el Service Blueprint sea analizado también en cada parte del proceso por separado para tener mayor detalle de las oportunidades de mejora, de las acciones del cliente y sobre todo de cómo es que la empresa responde a cada uno de estos pasos. Las acciones del cliente deben ser detalladas con el paso a paso que vive el cliente para plasmarlo en el plano del Service Blueprint. La evidencia física debe ser analizada luego de tener todo el mapa, considerando las acciones del cliente, así como las acciones no visibles y visibles de la empresa. Las acciones visibles de la empresa deben ser identificadas luego de la evidencia física para poder entender quién realiza estas acciones. No solamente que la empresa las realiza, sino también identificar qué cargos o qué puestos van a ser encargados de estas acciones. Asimismo, las acciones no visibles de la empresa también deben tener identificado el responsable para poder analizar a profundidad quién realiza este proceso y con quién tendríamos que hablar si es que hay alguna acción de mejora que debamos realizar. Igualmente, los procesos de soporte o apoyo debemos entender que no necesariamente se van a realizar en ese mismo momento. Pueden haber procesos de soporte que se realicen antes de la experiencia,
pero los debemos tener en cuenta porque pueden ser el origen de algún punto de dolor que surja durante el análisis del Service Blueprint. Finalmente, vamos a tener la curva de sentimientos o elementos emocionales, que es muy similar a la curva de sentimientos que hemos revisado en el Customer Journey Map. Y ayuda también a entender si es que la experiencia tiene puntos o momentos wow, que significa que el cliente está muy satisfecho, o puntos de dolor, que significa que el cliente ha estado incómodo en esa parte del proceso. En el siguiente video vamos a analizar un caso para poder aplicar este Service Blueprint.